de Dios a este mundo que está perdido. Tenemos que tener mucho cuidado de no elevar hombres y adorarlos, porque hemos visto ya recién este año cuántos hombres conocidos que nosotros hemos seguido en caído, y es triste, hermano, pero le doy gracias a Dios que Él es fiel y siempre ha sido fiel. Y Pablo mismo dice en 1 Corintios 11:1, dice: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Imíteme a mí cuando yo estoy imitando a Cristo. Pero si yo no estoy imitando a Cristo, no me imite a mí, hermanos. Es más que cuando yo estoy imitando a nuestro Señor. Y no importa qué fidelidad tiene uno, qué dedicados, cuántos años en el cristianismo uno siempre está dispuesto a fracasar. Y todo puede caer porque somos hombres, hermanos. Solo Jesucristo, hermanos. Solo en Jesucristo podemos acudir, hermanos. Porque Él nunca va a fracasar. Podemos contar, Él es el héroe de nosotros que nunca fallará. Y es realmente de lo que se trata solus Christus. Otra vez está escrito en latín, que quiere decir solo Cristo. Él es el único Salvador. Y si Él es el único, Él nunca fallará, hermanos. Podemos siempre contar en Él. Amén. Martín Lutero lo expresó de esta manera. Él dijo: solo Cristo es el centro de la circunferencia. ¿Cómo se dice? Circunferencia. Gracias, hermanos, con el español. Solo Cristo es el centro de la circunferencia de la Biblia. Él es el centro de toda la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra de Génesis, ya hemos aprendido que en Génesis capítulo 3 está apuntando a Cristo. Ya hemos visto en capítulo 1, cuando lo miramos con el capítulo en Colosenses, que Él es parte de la creación. Y si uno lee cada libro del Viejo Testamento, cada uno de ellos en una forma u otra se está refiriendo en profecía o en diferentes formas a Jesucristo. Amén. Y a eso, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. Él es el centro de la Biblia. B.B. Warfield también dijo: el poder salvador de la fe no reside en sí mismo, sino en el Salvador Todopoderoso, en quien descansa, que es Jesucristo. Estas 5 solas trabajan juntos, hermanos. Y alguien, por favor, si puede ir abajo y buscarme una botella de agua, porque la mía se me perdió. Pero, gracias. No sé si es la calefacción, pero se me seca la voz rápido. Estas 5 solas trabajan juntas, hermanos. Y las escrituras solas nos dicen que es solo por gracia, no por mérito. Hemos visto eso de los hombres. Fueron salvos solo por la fe, no por las obras. Solo por Cristo. Y aprendimos que somos justificados por la fe en Cristo. Y ya hemos visto que nosotros somos salvados. Otra vez, la escritura es la fundación, es el centro de la palabra de Dios en cómo Él se comunica con nosotros. Y Él nos salva por la sola gracia. Por la gracia solamente somos salvados. Él antemano nos conoció y nos predestinó a ser salvos. Y Él también nos abrió nuestros ojos y nos hizo ser nacidos de nuevos. Y nos dio otra vez, y a través de la fe, de una vez que nosotros, y aprendimos el miércoles cuando estamos pasando la orden de la redención, cuando podemos, Él nos abre los ojos para ver a Cristo, y una vez que somos nacidos de nuevos, nosotros ponemos nuestra fe en Él, a través del arrepentimiento de fe somos salvos, y ahí es que estamos justificados, hermanos. Muchas veces creemos que somos justificados. No, la justificación es: somos declarados inocentes delante de nuestro Dios.
Y esto todo proceso, otra vez pasa rápido, instantáneamente, pero hay una orden como Dios trabaja. Dios es un Dios de orden. Y cuando somos salvos, hermanos, somos salvados en fe a través de Jesucristo. Es importante en quién ponemos nuestra fe. Este mundo hoy en día cree en todo. Vivimos en un mundo que está impuesto a creer en relativismo y creen que hay muchas formas de uno llegar a Dios. Algunos otra vez oran a santos, algunos oran a María, algunos oran a Buda, otra vez algunos adoran a Mohammed. Es que hay muchas religiones y hay muchos realmente dioses, porque el ídolo tuyo es que tú adoras. Y hay muchas, en las mentes de la persona hay muchas formas de llegar a Dios. Y vivimos especialmente en esta área aquí en New Jersey, Nueva York. Yo creo que hay más religiones en esta área que en todo los Estados Unidos. Hay otros estados que son más cristocéntricos cuando viene la palabra de Dios, pero esta área aquí, otra vez, hay muchas creencias y te tratan de empujar a creer o aceptar lo que ellos crean. Es que, hermanos, yo no tengo que creer mentiras. Yo solamente tengo que creer la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos que entender que este mundo no es que Satanás, él es el rey de este mundo y él es que tiene todo el mundo creyendo las falsedades. Y a veces es mejor, hay formas de aceptar, y lo que hace el mundo hoy en día es, sí, tú puedes creer en Cristo, pero yo creo en esto, y podemos todos creer lo que creemos, y tenemos una iglesia universal, que todo el mundo puede creer lo que cree, y todos vamos al mismo lugar, dicen. No he escuchado eso, vamos al mismo lugar, pero la Biblia no enseña eso, hermanos. Cuando hay conflicto, es que a veces aceptamos esas realidades, pero la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia no enseña eso. Más que hay una manera de llegar al Señor, y esa de a Dios es a través de Jesucristo. Amén. Y otra vez, la reforma de los protestantes ocurrió 500 años, pero esto sucedió a una reforma mayor que la de 500 años atrás. La reforma real comenzó 2000 años atrás, hermanos, con el mismo Jesucristo. Y Jesucristo, antes de irse, él dijo en Mateo 28, 18 al 20, acercándose Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, otra vez hablándole a los discípulos y todo que siguen después de ellos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, no solamente trayéndolos a la salvación, pero enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el mandato que Jesucristo nos dio a nosotros, la iglesia, es lo que debemos de seguir. Tuve una persona una vez me dijo: sí, pero él está hablando a los discípulos, él no está hablando a nosotros. Pero después de que murieron los discípulos, ¿cómo es que Dios va a crecer su iglesia? Es que el mandato es a ellos, pero es a la iglesia, hermanos. Estamos llamados a ser discípulos. Como una iglesia, es el llamamiento de la iglesia a ser discípulos. A ser discípulos, a ser seguidores ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué importa si estamos aquí y estamos recibiendo bendición y liberación y Dios nos está bendiciendo monetarmente y nos está dando todo lo que queremos, pero no estamos haciendo seguidores de Cristo, hermano? Después estamos pecando contra la palabra de Dios. Porque el llamado a la iglesia es hacer otros discípulos. Cuando esta generación muera, ¿quién va a seguir
predicando el evangelio, la generación que viene. Pues es importante que sigamos predicando la palabra de Dios a toda generación, porque eso va de mano a mano, de mano y mano, hasta que Él regrese otra vez. Amén. Ahora hoy vamos a ver, tengo 3 puntos hoy que quiero compartir con ustedes de cómo Cristo se mantiene como el solo, el único. La Biblia enseña otra vez que Él es el único y solo, y hay muchos puntos que puedo usar, pero voy a usar 3 puntos por el mensaje de hoy, el explicarle a ustedes cómo es que Jesucristo es solo, porque es importante en verlo como el único, o la única manera de llegar a Dios. Amén. Y primero quiero que abran sus Biblias a Colosenses 1, del 15 al 19. Y el primer punto que vamos a ver se llama, lo tengo titulado, la preeminencia de solo Cristo. Él es permanente, hermanos. La preeminencia de solo Cristo. Y esto es un texto otra vez conocido por muchos de nosotros. Y podemos ver aquí que muchas cosas que se mencionan aquí están mencionadas también en Génesis capítulo 1. ¿Cómo es que Dios creó el mundo? Y aquí dice que Jesucristo fue el que creó. Y otra vez, cosas así podemos ver y entender más de la persona de Cristo y quién realmente Él es. Vamos a leer, dice el 15. Él es la imagen de Dios invisible. Hermanos, cuando tú te miras en el espejo, ¿quién tú ves? ¿La imagen de quién? ¿De tu esposo, tu esposa? No, tú ves la imagen tuya. Cuando uno se mira en el espejo, está viendo Él mismo. Cuando Él mira otra vez, se está mirando, él cuando se mira en el espejo está viendo a Dios. Él es la imagen de Dios invisible. Dios es invisible, nadie lo puede ver, pero nosotros podemos ver a Dios a través de la persona de Jesucristo. Amén. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el único, el primogénito. Otra vez, primogénito es una palabra que se usa en el oriental. El primogénito era el niño que recibía la herencia, y en muchas familias orientales no era el primer nacido natural. Podía haber sido cualquier persona elegida por el padre, pero se llamaba primogénito. Y eso se ve en Esaú y Jacob, que ¿quién fue que recibió la bendición del primer hijo? Fue Jacob, que fue el segundo. David y sus hermanos, ¿cuántos hermanos tenía él? Y cuando fueron a buscar al primogénito que iba cuando Samuel fue a buscar, ¿fue Samuel que lo buscó? ¿O Nathan? Saúl, cuando fue a buscar, cuando fueron a buscarlo a él, Samuel, ¿cuántos hermanos tuvo que él negar antes, otra vez en la orden de nacimiento? ¿Cuántos hermanos tuvo que él negar? 7. Otra vez, era uno de 8 hermanos. Pero fue el que Dios escogió. Él tenía preeminencia. Y eso lo vemos en Salmos 89:20. Dice: he hallado a David mi siervo. Lo he ungido con mi óleo santo. Y ahora brincamos a 27. Dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Tú ves que Él fue el primogénito de Dios. El primogénito tiene preeminencia sobre todos los demás. Esto, hermanos, significa que Cristo recibe la herencia de todo el mundo, hermanos. No solamente de los judíos. Él recibe la herencia de todo el mundo. Él es el primogénito del mundo. Él tiene preeminencia de todos los que están en el mundo. Amén. Ahora vamos para atrás a
seguir leyendo el 16. Aquí se dice, es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o demonios o poderes, autoridades. Todo, hermanos. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es Dios, hermanos. Solo Dios tiene esa preeminencia, ¿no? Pero Él es el único que tiene esa autoridad, ese privilegio. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de nuestra iglesia, hermano? Jesucristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia, hermanos. Porque agradó al Padre que Él habitará toda la plenitud. Toda la plenitud mora en Él. Él es el primogénito de Dios. Amén. Amén. Así de nuevo, hermanos, entendemos en el contexto que esto es simplemente, esto es lo que está haciendo, simplemente elevando la gloria de Dios, ¿no? Como Cristo es Dios. Él está elevando la gloria de Dios cuando podemos entender que Él es Dios. Él es permanente, Él es todopoderoso. Él es la imagen misma de Dios invisible. Dios es espíritu y no podemos ver a Dios, pero si ha visto a Cristo, ha visto a Dios en forma de hombre. Amén. Él solo se mantiene prominente, hermanos. No hay nadie igual a Él cuando viene a la preeminencia. No hay ningún hombre que pueda clamar esa bendición. Segundo, la exclusividad de solo Cristo. Él es exclusivo, hermanos. Leemos el versículo 14:6 de Juan. Jesús le dijo, yo soy. Él está declarando esto. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie. ¿Qué quiere decir nadie? Es que nadie, hermanos. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es exclusivo. Solamente podemos llegar a Dios a través de ¿quién? El Señor Jesucristo. Él dice que yo soy el único camino a Dios. No hay nadie más fuera de mí con quien puedas tener alguna esperanza de tener una relación con Dios. La Biblia es el único libro sagrado que afirma la revelación de Dios. Así que de nuevo vemos en las Escrituras las afirmaciones de exclusividad de Jesucristo. Amén. Jesús habla simbólicamente de su muerte como el camino espiritual hacia el Padre. Y en Juan 14:5, el versículo antes de eso, Tomás piensa que Jesús ha hablado de un lugar literal. Tomás afirma que los discípulos no sabían dónde iba Jesús. Por lo tanto, no pudo conocer el camino. La respuesta de Jesús une el contexto y muestra que Tomás todavía no había captado la significancia espiritual de lo que Jesucristo estaba hablando. Y no fue hasta Hechos capítulo 1 que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, que ellos pudieron entender en la capacidad de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero Jesús es el camino hacia el Padre. Dice que nadie viene al Padre sino por Jesús. En el sentido que la muerte de Jesús en la cruz es la única vía por la que el hombre puede
reconciliarse con Dios. Nosotros somos enemigos de Dios. Nacimos enemigos, separados de Dios en nuestros pecados. Pero la única manera que podemos reconciliar esa relación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hechos 4:12 dice claramente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, hermanos. Solo Cristo salva. No hay otra cabeza, hermanos. No hay otro Señor exaltado. Por tanto, ningún hombre puede salvarse por ninguna otra cabeza, oh Señor, por ningún otro nombre bajo el cielo, hermanos. Ningún maestro lo es capaz suficiente para salvarnos. Ningún profeta es suficiente para salvarnos, hermanos. Ningún ministro, ningún pastor, ningún buen servidor puede salvarse a sí mismo si quisiera hacerlo. Mucho menos a los demás. Amén. Por lo tanto, no importa la pretensión, no importa la indulgencia o la fuerza del nombre, hermanos. Ningún nombre tiene el nombre por el que Dios salva a los hombres. Ningún hombre tiene el nombre en que Dios puede salvar a otros hombres. Jesucristo dice a Filipenses 2:11 que Él es Señor. El nombre de Él es Jesucristo, es Señor, y toda rodilla inclinará a Él como Señor, hermanos. Ningún hombre tiene un nombre inmortal que Jesucristo. El nombre que Dios usará para salvar a los hombres es un nombre eterno, hermanos. Jesucristo, nuestro Señor. Ay, pero hay otras personas, hermanos, que se llaman Jesús. Sí, hermanos, pero ninguno de ellos son Jesucristo el Señor, hermanos. Es diferente. El título de Él como Señor cambia todo, hermanos. Ese es el nombre real de Él, Señor de nuestras vidas. Cuando estamos hablando, Señor, otra vez, estaba hablando la semana pasada, eso está hablando de una persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha dado vuelta en la manera que estaba caminando y ahora camina en la dirección de Él. Es muy diferente, hermanos. Él siendo Señor de mi vida, quiere decir que ya yo no soy el Señor de mi vida. Yo ahora sigo solamente a Él, solo Cristo. Amén. Solo un hombre eterno, hermanos. Jesucristo es el mismo Hijo del Hombre. Y ese título se usa también, Hijo de Hombre, otra vez hablando de su humanidad. Él es el hombre encima de todos hombres. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre cuando estaba en este mundo. Y cuando la Biblia habla de Jesucristo como hombre, está hablando de su humanidad. Él era hombre. Él vino y otra vez, Él se humilló y se puso carne, se encarneció y se hizo hombre, humillándose. Y Él mismo limitó otra vez el uso de sus poderes para poder cumplir con el deseo del Padre. Amén. 1 Timoteo 2, y vamos a leer del 4 a 5. Abra sus Biblias a 1 Timoteo 2 y vamos a leer del 4 a 5. Amén. Dice la palabra de Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Yo iba a leer el 5, pero puse el 4 porque tuvimos una discusión el miércoles sobre el 4, pero tenemos que leer el 4 con el 5 para ver el contexto de esto. Dice el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Amén. Y así pues, Pablo escribe aquí que Dios quiere
que todos sean salvos. Y hay muchas personas que toman este texto y se van corriendo, hermanos, diciendo que todos pueden ser salvos, que todos van a ser salvos a través, porque Dios desea, y lo que Dios desea va a cumplir. Pero eso no es lo que está haciendo el texto. Vamos a ver. Tenemos que entender que aquí, la voluntad providencial de Dios es lo que Él va a hacer, y el deseo moral de Dios es lo que Él desea en sí mismo. Y aquí se está refiriendo al deseo moral de Dios, que Dios, que todos los hombres en todas partes se arrepienten y se salven. Es el deseo, otra vez, moral de Dios, que es lo que Él desea. Y si es deseo moral de Dios que todo sea salvo, pero no es la voluntad providencial de Dios. Porque cuando miramos toda la escritura, la Biblia no se puede estudiar en un versículo, y tomando un versículo tenemos que estudiar la Biblia en su totalidad, toda escritura, ¿verdad? Tenemos que estudiar toda la escritura, y vemos la voluntad providencial de Dios, que todos no serán salvos. Y eso lo dice la palabra de Dios claramente. La salvación vendrá solo a todos los hombres que crean en Jesucristo y pongan su fe en Él. Tenemos que entender eso, no dejar que la gente nos manipulen y traten de tomar textos y tratar de torcer tu mente, porque no es lo que está diciendo en el contexto. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo decir quiere que todos los hombres sean salvos? Dios ha dado a su pueblo el evangelio para llevarlos a todas las naciones, ¿no? El deseo de Dios es que cada persona en el planeta se arrepiente y crea en el evangelio. Pero en su voluntad providencial, algunos por gracia responderán y otros no responderán. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. El pueblo de Dios no puede saber antemano quién va a responder a este mensaje y quién no. El pueblo de Dios debe de orar, predicar a todos acerca de la voluntad de Dios, que se arrepienten y creen. Y el deber de nosotros es seguir predicando el evangelio. Solo Dios sabe quiénes son salvos y cuáles no son salvos. El trabajo de nosotros es predicar, y los resultados de la predicación viene de Dios o está en Él. Ahora vamos al 5. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Si todos van a ser salvos, porque necesitamos un mediador, hermanos. Es que tú ves el contexto, no deja que uno piense eso y enseñaría, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y en el 5 Pablo explica que solo hay un camino para los que van a ser salvos, hermanos. Hay un solo Dios. Eso significa que hay un solo plan de salvación. El plan de Dios, no el plan de nosotros. Dios ha designado, hermanos, a su Hijo Jesús como solo mediador entre Él y los pecadores. Hay más que un mediador entre los que son pecadores y Dios. No es María, hermanos, es Jesucristo. Hay muchos que creen otra vez que pueden orar a María, y los católicos creen eso como mediador entre ellos y Dios. Por la palabra de Dios es claro que solamente hay un mediador, y eso es Jesucristo. Amén. Tercer punto: la suficiencia de solo Cristo. La suficiencia. Jesucristo es suficiente, hermanos. No necesitamos nada más que Él. Amén. Hebreos 10, del 11 a 14. Abran sus Biblias ahí. Hebreos 10, del 11 a 14. Dice: ciertamente todo sacerdote está de pie días tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio
por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. Qué texto bello, ¿no? Qué realidad tenemos nosotros que otra vez nadie más afuera de Cristo puede experimentar. Amén. Pero vemos en este texto que hay dos tipos de sacerdotes. Los sacerdotes de que están de pie y el sacerdote que está sentado. En el versículo 11 vemos el detalle de la insuficiencia de los sacerdotes que están de pie. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes estaban diariamente al servicio de Dios, ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente todos los días. Los sacrificios nunca podían quitar los pecados, por eso es que ellos constantemente tenían que hacerlos para cubrir temporariamente los pecados de los hombres. Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabritos que quite los pecados. Es imposible. Pero los sacerdotes seguían ofreciéndolos. Estaban de pie todos los días porque su trabajo nunca estaba completado, hermanos. Por eso los sacerdotes estaban de pie, hermanos, ofreciendo los mismos sacrificios. Su ministerio tenía que repetirse una y otra vez, generación a través de generación, y no podía salvar ni a un pecador otra vez. Era una cubrida de pecado temporariamente, pero otra vez no era duradora. En el versículo 12 también detalla el sacerdote que se sentó, y ese es Jesucristo, hermanos. Una vez que Jesucristo ofreció un sacrificio otra vez por los pecados que fue de otros, fue suficiente para todo tiempo, hermanos. El sacrificio de Él fue un sacrificio eterno. Y cuando Él terminó con su sacrificio, Él ya paró de trabajar y se sentó a la diestra de Dios. Esto se conoce teológicamente como la sesión de Cristo. Significa que Cristo está sentado con autoridad y poder a la derecha del Padre y lleva a cabo allí el ministerio de intercesión por nosotros a Dios. Gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Qué bendición. Esperando día en que los enemigos sean convertidos en escabel para sus pies, como dice aquí la palabra de Dios. Los sacerdotes que están de pie ofrecen muchos sacrificios repetidamente, hermanos. Jesús, sin embargo, solo ofrece un sacrificio. Y su sacrificio fue suficiente para quitar los pecados de nosotros para siempre, hermanos. Y sus beneficios, hermanos, nunca terminarán. Amén. Jesús se sienta porque no es necesario que siga de pies. Su obra expiadora otra vez está completa y ahora está intercediendo por nosotros. También quiero leer Hebreos 7 del 23 al 25. Dice aquí la palabra de Dios. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Amén. Pero lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Tú te has acercado a Dios? Si no te has acercado a Dios, este es el día, hermanos, de acercarse a Dios. Porque puesto que Él vive perpetuamente para interceder
por ellos. Él está intercediendo por nosotros. Él es, otra vez, Él es que Él es nuestro abogado, en otras maneras. Por eso Él tiene poder de justificarnos. Él coge el lugar de nosotros. Cuando Dios otra vez nos mira a nosotros, Él ve a Jesucristo en la cruz y como Él cubrió nuestros pecados eternamente. Y hemos ya hablado, cuando Él mira a Jesucristo, otra vez Él ve los pecados de nuestro puesto en los hombros de Él. Y por eso Él tomó nuestro lugar y tomó toda la ira de Dios en nuestro lugar. Y hermanos, tenemos que entender la bendición y la gracia que nosotros hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes entienden el significado de esto? Nuestro Señor, que es eterno, tiene su sacerdocio para siempre. Amén. Él es el sumo sacerdote. Es mi mediador y que puede acudir continuamente todos mis pecados. Él continúa para siempre, dice aquí la palabra de Dios. Él es capaz de salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Él es la única manera de uno llegar a Dios. Amén. Él es suficiente. No necesitamos otra cosa que Jesucristo. No es Jesucristo más la fe, no es Jesucristo más las obras, no es nada más que solo Jesucristo, hermanos. Recuerda que la fe que tenemos, Dios también nos dio esa fe. No somos nosotros salvados a través del llamamiento de Él. La fe que Él nos da, ¿en quién? En Jesucristo. Él es quien nos salva. Él solo es suficiente, hermanos. Él solo es maravilloso, hermanos. Él es suficiente, hermanos, en todo, otra vez, cuando pertiene a la salvación. Él es suficiente y ha cumplido todo el trabajo de Dios. Otra vez, está terminado en Él. Está completo en Él. Estamos justificados en Él a través de los ojos de Dios. No tenemos que preocuparnos por ser justificados. Ya lo somos. Y ya nosotros a través del Espíritu Santo podemos entender otra vez nuestra posición delante de Él. Podemos vivir una vida delante de nuestro Dios que antes no podía hacer. Yo antes creía que conocía a Dios, pero realmente no lo conocía. Conocía de Dios, conocía de Jesucristo, conocía lo que la gente me decía. Pero hasta que uno actualmente recibe a Cristo Jesucristo como Señor y Salvador, realmente no lo conoce. Y hay muchos que tienen conocimiento de Dios, pero pregúntate, yo deseo, porque una vez que la diferencia en mi vida fue cuando yo recibí a Cristo, yo deseaba solo Él, yo deseaba agradarle a Él. Otra vez, sí voy a pecar, pero estoy tratando de vivir una vida justa delante de Él. Ya no vivo en una vida pecaminosa. Pero yo no peco, yo soy fiel a mi esposo. No, pero hasta en nuestra actitud, en nuestra gratitud, en la manera que pensamos, ya yo quiero agradar a Dios en toda área de mi vida. Eso antes no lo tenía, hermanos. Eso es algo que ahora tengo, que antes no podía decir la verdad que no lo tenía. Y yo otra vez, yo lo digo tanto porque quiero que ustedes entiendan. Yo era uno que vine adelante por miedo de ir al infierno. Y yo recibí a Cristo porque yo no quería. Era un mensaje sobre el infierno. Yo no quiero ir ahí. Yo voy para adelante y voy a recibir a Cristo para no ir al infierno. Y mi salvación estaba basada en ese momento. Nunca había un cambio en mi vida. Yo unos años después paré de ir a la iglesia, vivía en el mundo, hacía mi cosa. Pero si tú me preguntas, ¿tú eres cristiano? Sí, yo lo soy. Porque en ese día yo fui adelante y yo leí las palabras y repetí y yo era cristiano. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo.
Pero yo me di de cuenta que cuando tuve 25 años y recibí a Cristo, verdaderamente mi vida cambió. Cuando uno tiene a Cristo es que su vida cambia, hermanos. Él mora en ti y ya tú no puedes vivir la vida que antes vivías. Si tú otra vez nunca has tenido esa experiencia, que no entiendes lo que está diciendo, intelectualmente puede recibirlo, entenderlo, pero no lo puede vivir porque nunca lo ha recibido. Nunca, no está caminando en Él, no está viviendo en Él. Él no está en ti. Y ya otra vez, ahora cuando yo peco, yo siento dolor. Es que yo siento dolor porque yo sé que eso no agrada a mi Dios. Eso le da dolor a mi Dios. Y eso es lo que Él espera de mí. No que sea perfecto, porque yo peco todos los días, hermanos. Pero me arrepiento todos los días, porque el deseo mío es agradarlo a Él, no agradarme a mí. Y tenemos que entender la diferencia de eso, hermanos. El cristiano uno que es cristiano no puede decir que nunca va a pecar, porque la palabra de Dios lo dice. Si miramos a la Biblia, si abre a Juan, capítulo 1. ¿Qué dice ahí el versículo 8? Dice, por otra parte le escribió un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrado. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa. Yo estoy leyendo el texto el versículo 2, el capítulo 2. Perdona, vamos a ir en reversa. Vamos al capítulo 1, 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Vemos ahí que Él está escribiendo a ¿quién? A cristianos aquí. Cristianos vamos a pecar. Y nosotros debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Y eso es otra vez. Por eso cuando yo digo, nosotros recibimos a Jesucristo por arrepentimiento, eso es el principio de nuestro caminar con Él. En la santificación hay un constante, otra vez, arrepentimiento y fe en Él. Yo sigo arrepintiendo de mis pecados y sigo creciendo en mi fe en Él. Eso es diferente de uno venir adelante y firmar una tarjeta y ya. Porque ahora eso es un camino, otra vez, que yo camino todos los días. Constantemente yo estoy reconociendo la pecaminosidad que está y mora en mí, y estoy arrancando y quitando y poniendo a Cristo en su lugar. Amén. Ahora, si brincamos a Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Dice, ahora en el versículo 4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Ahí hablando del pecado es uno que está caminando, es un constante caminar en pecado, hermanos. Yo estoy viviendo mi pecado y eso era la persona que yo era antes de conocer a Cristo. Amén. Pero dice aquí, sigue diciendo, ustedes en el 5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Otra vez, tú sabes que no pecamos, hablando que no caminamos otra vez en pecado, no estamos viviendo en pecado. Y él lo dice un poquito más adelante. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Todo el que sigue caminando en pecado no conoce a Dios. Esta es la prueba que podemos hacer nosotros a nosotros mismos. Yo sigo caminando en pecado. A mí me gusta pecar. No me molesta. Estoy viviendo en justicia. Mira cómo sigue diciendo el texto. Pero todo el que permanece en Él
no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. Otra vez, el que practica la justicia es justo. Otra vez, un cristiano practica la justicia. Porque dice que el deseo mío es caminar recto delante de Dios a través de su palabra. No perfectamente, pero es el deseo mío. Amén. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El 8. El que practica el pecado, el que está caminando en pecado constantemente y sigue en sus pecados, era yo antes de realmente conocerlo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica del pecado. ¿Qué quiere decir ninguno, hermanos? Ninguno, hermanos. El que es cristiano no sigue caminando en sus pecados. Porque está hablando de una vida, constante en sus pecados. Está viviendo una vida, está tratando de vivir una vida justa delante de Dios. Vamos a caernos, pero porque Dios mora a nosotros, nos va a enseñar nuestros pecados y nos va a confirmar nuestros pecados y otra vez nos va a traer la luz. Y nosotros cuando vemos el pecado nos vamos a arrepentir y ponernos bien otra vez con Dios. Es la diferencia. El deseo mío es caminar una vida justa delante de Dios, y el que no es cristiano, el deseo de Dios es vivir no dicen voy a vivir una vida pecaminosa, pero en su naturaleza van a caminar una vida pecaminosa así a Dios. Amén. Y otra vez, no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo de la Escritura, lo que dice claramente aquí la palabra de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente es el 9. Y por eso es que nosotros no podemos seguir caminando en pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es que eres Dios, el Espíritu Santo muera en nosotros, hermanos. Y no puedo seguir viviendo y andando en el pecado otra vez que yo antes andaba. Por eso es importante, hermanos, cuando hablamos de solo Cristo. Solo Cristo es tu Señor, solo Cristo es tu Salvador. Tú conoces a Cristo, tú lo conoces, tú realmente lo conoces, tú te has entregado a Él, tú lo conoces a Él, Él está en ti. Porque si Él está en ti, tú estás viviendo una vida muy diferente, hermanos, que tú vivías antes. Si tú sigues viviendo la vida que tú antes vivías, tú no lo conoces a través de lo que enseña aquí la palabra de Dios. Y eso no es el deseo, yo creo, que de ninguno de nosotros. No queremos hacer. ¿Tú crees que la persona que no conoce a Cristo y se está engañando lo está haciendo a propósito? No. Está siguiendo y está diciendo cosas que fueron enseñados a ellos a través de otras iglesias. Pero yo lo estoy haciendo ahora. Mira lo que dice aquí la palabra. Es claro, ¿no? ¿Es claro? ¿No es claro para ustedes lo que está diciendo aquí? Si tú lo conoces, tú lo conoces. Y tú andas en Él. Tú no dices, yo lo conozco y sigo andando en mentiras, sigo engañando, sigo viviendo en pecado y estoy bien con eso. No, no. Si yo hago eso, hay un dolor en mí y el Espíritu Santo me convence de mi pecado y me lleva al arrepentimiento, porque yo no puedo seguir en ese pecado. Amén. Y eso debe ser otra vez el deseo de cada uno de nosotros. Porque solo Jesucristo nos puede dar paz. No, mucha gente vive un día sin paz porque no conocen al Señor. La paz que yo tengo no viene de mis circunstancias, viene de mi paz de conocerlo a Él. Las circunstancias que yo tengo no determinan cómo yo vivo o que yo siento, porque yo tengo una paz que viene de Él. Y mi oración es que cada uno de ustedes vengan a conocer esa paz. Solo en Cristo, hermanos. No busque consejos de Oprah Winfrey, no busque consejos de Dr. Phil. Es que en línea hay muchos consejos de cómo uno puede tener paz y meditación y otras formas, hermanos. Solo Cristo. Él es lo único, Él es lo suficiente para todo
que nosotros necesitamos. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Qué bendición en esta mañana poder escuchar tu palabra, Señor, y oír tu voz. Mi oración es que todo que esté aquí tenga solo Cristo como Señor y Salvador de su corazón. Si hay uno que no te conoce, Señor, que este sea el día de salvación. Que su salvación sea real, sea verdadera, Señor. Que ellos tengan un deseo de seguir y vivir para ti, Señor, y solo ti, Señor. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.